Mi nombre es Fernando Castilla, soy director de desarrollo de negocio de la empresa Belsan Materias Activas. Es una empresa almeriense, fabricante y formuladora, y bueno, pues con presencia en más de 25 países y de ámbito, digamos, no de ámbito, sino una filosofía familiar. Pero bueno, no vamos a venir a presentar la empresa, sino porque ya es muy tarde, los problemas y las soluciones que podemos aportar desde nuestra empresa. De premisa o como premisa principal, todos la sabemos, ¿no? Para tener una buena productividad y calidad al final del cultivo, esta productividad viene determinada por una serie de factores. No sé, ¿ves bien ahí? Bien. La variedad de la fresa, la climatología, el estado físico-químico y microbiológico del suelo, el plan de nutrición, ya ha introducido el plan de bioestimulación. Ya sabemos que hay una multitud de bioestimulantes en el mercado y bueno, que cada uno de ellos hace una función, ¿no?, específica en el desarrollo vegetativo de la planta. Y por último, la incidencia de enfermedades y plagas. Si todas estas variables están de forma óptima, tendremos, lógicamente, un rendimiento óptimo del cultivo, ¿no? Es obvio. Pero no vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a hablar sobre todo de la parte microbiológica del suelo, vamos a hablar de la parte de bioestimulación, sobre todo en el enraizamiento, en la primera fase, no una vez viene del vivero, la primera fase que súper importante en el establecimiento de la planta de la fresa, y vamos a hablar de algunas enfermedades. Como todos sabéis, actualmente se continúa porque no ha habido aún métodos 100% fiables, ¿no? Y la gente suele seguir utilizando pues, el 1,3-diclorpropeno para el tema de desinfección de suelo, o la cloropicrina, o ambos, ¿no? Pero el problema, ¿por qué pongo este dato que todos sabemos? El problema está en que con las desinfecciones, primero, no vamos a matar todos los patógenos que hay en el suelo. El agricultor cuando desinfecta, pues sí que logra ver, oye, pues empiezo a cultivar, pero a lo largo del tiempo ve que otra vez pueden aparecer esos patógenos, ¿no? Sea Fusarium, sea Pythium, lo que sea. Asimismo, cuando desinfectamos, no solo no nos cargamos todos los patógenos, todos los malos, sino que también nos cargamos los buenos, que suelen estar en equilibrio. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se genera una especie de vacío microbiano. Es decir, en ese vacío, al final, cuando empieza a desarrollarse la planta, se vuelven a meter otra vez patógenos y cuando al principio no teníamos señales, ¿no?, al final el cultivo lo vamos a tener porque no teníamos ninguna vida. A ese tipo de suelos se llama suelos prácticamente inertes, ¿no? ¿Cómo podemos actuar para minimizar esos daños colaterales que tiene la desinfección de hoy por hoy, ¿no? Uno, recuperar, por supuesto, la fertilidad del suelo, ¿no? Aplicaciones o añadiendo enmiendas orgánicas. Eso ya se hace. La fresa es muy demandante en materia orgánica, un 2-3%, pero además la materia orgánica es necesaria para generar estructura y que la microbiota del suelo funcione. Otra cosa que podemos hacer es añadir consorcios microbianos. Hablaremos un poquito más adelante de este tema, pero es seguir un poco lo que ha comentado el colega Pedro, ¿vale? 2. Mejorar el trasplante induciendo el enraizamiento. Una vez ya tenemos fertilidad en la tierra, ya no es estéril, ya tenemos vida, porque la desinfección nos lo ha ido quitando. Pues debemos de asegurarnos porque al traernos la fresa desde los viveros pasa mucho estrés, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se va a enraizar suele tener algún problema. Tenemos que intentar ayudarla en ese primer proceso, ¿no?, con bioestimulantes para que ese enraizamiento y con una buena nutrición, para que ese enraizamiento salga adelante. ¿Cómo? Pues añadiendo una nutrición equilibrada, un NPK necesario y con la aportación de bioestimulantes específicos. Ahí pongo bioestimulantes que tengan sobre todo, hay muchos tipos, pero a nosotros nos gusta mucho el L-triptófano, un aminoácido, ¿no? ¿Por qué? Porque el triptófano es el precursor del ácido indolacético, una auxina. La auxina es la que al final genera raíces y raicillas, que son las que ha comentado Pedro antes, que duran unas semanas, pero por ahí se absorbe mucho, ¿no? Entonces es muy interesante que cualquier bioestimulante, además hay muchos que llevan algas, hay distintos tipos, pero bueno, a nosotros nos gusta mucho el tema del triptófano y en grandes cantidades porque son precursoras de este ácido. Y por último, cuando ya tenemos una buena
fertilidad en el suelo. Cuando ya tenemos una planta bien enraizada, lo que queremos hacer es pues, aplicarle aquellas bacterias u hongos que vayan a ayudarle tanto en la nutrición, a nivel nutricional, por fijación del nitrógeno atmosférico, solubilización de fósforo, solubilización de hierro, ¿no? Y también que induzcan, bien por competencia de espacio o por producción de sideróforos, ¿no?, la reducción de patógenos. Lo que estábamos hablando al principio, ¿no?, el pitio, el fusarium. Fijaros, esto es lo que realmente sucede. Cada punto de eso es una desinfección. No nos damos cuenta a nivel de producción, ¿no? Hemos dicho antes que estamos originando una cierta fatiga en el suelo con las desinfecciones. No solo con las desinfecciones originamos esa fatiga, pero sí es predominante, ¿no? Sí es concluyente. Y normalmente cuando tenemos una alta productividad, no hacemos nada, no fumigamos. Cuando empezamos a tener una baja productividad, volvemos a fumigar, otra vez es suelo inerte, ¿no? Fijaros, cuando ya aunque aumente la productividad, nunca va a ser exactamente igual, a no ser que aportemos más vida, ¿no? Al final lo que se ha visto es que a lo largo de los años la productividad va bajando poco a poco. ¿Cuál es la solución que planteamos? Pues uno de los productos que tenemos en cartera es Bactrol, que es un regenerador de suelos y activador de suelos. Es un consorcio microbiano, como el que ha comentado antes Pedro, ¿no?, que contiene pues, microorganismos mesófilos, que son aquellos que viven a temperatura entre 30 y 40 grados, justamente lo que tenemos en la Tierra, y se alimentan, que también lo ha explicado Pedro, de los exudados de las raíces, ¿no? Son complementarios, como fuente de energía. Levaduras, que degradan proteínas, hidrato de carbono, y también, que son muy importantes porque sintetizan otras sustancias, ¿no?, como vitaminas, hormonas vegetales y enzimas, que favorecen pues eso, la estimulación y el crecimiento de microorganismos. Y las actinomicetos, que son microorganismos que pues producen antibióticos y también son biocidas, matan otros patógenos. Asimismo, pues eso, en esta relación que tienen los tres, aunque no hay tres en los microorganismos mesófilos, son varias cepas con las que trabajamos, pero lo que hace cada uno de ellos tiene un proceso específico y complementario con todos los demás, ¿vale? Es un excelente, como he dicho, regenerador de suelo, especialmente en suelos muy desgastados y fatigados, ¿no?, tras la desinfección. El segundo paso que decía, tenemos que tener la planta bien enraizada. Pues uno de los productos estrella que en un inicio, cuando se desarrolló este producto, no fue ni en horticultura ni fruticultura, fue en espacios verdes. En unas sesiones que tuvimos con un gran número de greenkeepers, nos pusieron un problema, necesitaban tener mucha más raíz. Al final el césped es raíz y parte vegetativa. Ahí no hay tomate, no hay fresa, no hay nada, ¿no? Entonces nos pedían un enraizante específico para el césped, ¿no? A raíz de diseñar este producto, se probó en agricultura, los agricultores empezaron también a ver sus beneficios y, bueno, al final ha sustituido a otro enraizante que teníamos, pero al final lo que queremos es lo mejor para todos, ¿no? El caso que es curioso que viene de los espacios verdes, ¿no?, y se ha trasladado a la agricultura y no al revés, como suele pasar. Es un potente enraizante no hormonal y en su aminograma, como dije antes, contiene pues eso, un 10% de tristófano, L-tristófano. Hicimos un ensayo de este producto aquí en Huelva, en Moguer, para evaluar el Root Plus Green versus un enraizante comercial sobre el enraizamiento y el crecimiento de la planta en el cultivo de fresa. Se hizo en una cooperativa muy importante de Moguer, 2019, octubre-diciembre, superficie de 20.000 metros cuadrados, variedad Fortuna, y se aplicaron 5 tratamientos con una semana, como veis, de espacio, y los datos se obtuvieron a los 7 días después del último tratamiento. La dosis, 300 gramos hectárea. Ese tarrito que habéis visto ahí, suficiente. No se necesita más, ¿vale? Los principales parámetros que se evaluaron fue el peso seco de las raíces, peso seco aéreo. El peso seco aéreo pues, conlleva la suma de las hojas, tallos y flores, la relación también entre la parte aérea y la parte radicular. El peso seco fue obtenido, bueno, pues después de secar el tejido durante 48 horas y en una estufa de secado. Como podéis ver, dentro de la sorpresa que nos llevamos fue, oye,
El peso seco de raíz, el producto nuestro que pensábamos que era mejor, el producto comercial, prácticamente tenemos el mismo peso seco de raíz, sí es cierto. A nivel de raíz hizo el mismo, el peso final fue prácticamente el mismo. La diferencia venía en el peso seco aéreo. Con Root Plus Green se logró hacer mucha más planta vegetativa, ¿no?, que con el producto con el otro producto comercial. Y por ende, lo que es la relación de la parte aérea con la parte raíz, prácticamente llegamos más a uno, que es la relación ideal, ¿no? ¿Por qué surgió esto? Bueno, pues sabemos que el efecto sería la aplicación, el efecto positivo que tiene la relación de la absorción de nutrientes del Root Plus Green, favoreciendo un mayor incremento de la parte aérea, ¿vale? Por último, estamos trabajando con una cepa, Bacillus beleciensis, cepa VM02, que sobre todo pues buscábamos una mejora en la nutrición de la planta. Esta cepa se caracteriza, pues eso, que solubiliza fósforo, fija nitrógeno atmosférico también, y actúa de manera indirecta sobre el control de patógenos, ¿vale? Todas las bacterias van a solubilizar, fijar, van a estar también, digamos, ligadas a una acción indirecta contra patógenos, van a producir sideróforos. Hay muchísimas bacterias que lo hacen, millones. El problema que ahora contaremos es saber cuál es la ideal, porque me puede decir, ¿esta bacteria es la mejor? No lo sé, porque es que depende tanto del suelo, depende de la planta, igual que lo de las micorrizas. No cualquier micorriza micorriza todas las plantas, ¿no? O sea que no tampoco hay que vender oro donde no lo hay, ¿vale? ¿Cómo compite o cómo, digamos, indirectamente Rizoprime controla los patógenos de diferentes formas? Uno, por competencia de espacio. Si la bacteria se adhiere a la rizosfera, a lo de las raíces, compite por espacio con otros patógenos que no van a poder introducirse. Compleja el hierro mediante la producción de sideróforos. ¿Eso qué es? El hierro está en forma de hierro 3, ¿no?, que lo necesitan los patógenos para poder entrar en la planta, ¿no? Absorben, comen hierro 3. Las bacterias lo que hacen es coger ese hierro 3, lo reducen a hierro 2, produciendo un sideróforo y se lo dan a la planta. De esta forma hace que los patógenos, aunque tú hagas un análisis de suelo, te dé fusarium, pero la planta tú la ves normal, no le ha atacado, aunque tengas en el suelo, ¿vale? Porque las raíces están con la microbiota protegida. Produciendo antagonistas, como he dicho antes, antibióticos antifúngicos, y también porque crea compuestos que tienen una respuesta promotora del crecimiento de la planta. Aquí podemos ver un ejemplo, ensayo de laboratorio, ¿no?, de esta información que nos daba en campo. Pues previamente pues, se realizó en laboratorio, un test en medio sólido y otro en líquido. Aquí podéis ver un tipo de bacteria. Al final, esto es el mismo fusarium, la misma cepa de fusarium en las dos placas Petri. Un tipo de bacteria A, uno B. En este caso funciona, veis como el fusarium no ha llegado a completar toda la placa y en este caso sí. O sea, no serviría, sí serviría. Es una bacteria. Ahora cógete de todas las muestras de suelo que normalmente las empresas cogemos, bien de donde queremos sacar cepas autóctonas, ¿no? En nuestro caso, pues se han cogido muestras de aquí y de otras provincias también de suelo para intentar indagar qué tipo de bacterias, caracterizarlas, ¿no? Indagar qué tipo de bacteria hay. Por cada bacteria, mirad aquí hay más de 50 o 60, ¿no? Evaluar, oye, la inhibición del crecimiento contra botritis. Pues hay unas que, mira, tienen una inhibición de prácticamente el 92%, otras que no tienen apenas nada. Eso hay que haciéndolo, ¿no?, con cada conglomerado de bacterias y con cada enfermedad que queremos ver, porque si vamos a trabajar con un producto que solo va a ir para una cosa, no es muy viable. ¿Por qué escogimos la cepa VM02? Por el amplio rango de acción que tiene. Hemos visto contra Pythium, Verticillium, Fusarium, funciona muy bien. Aquí tenéis el tanto por ciento de reducción de micelio y las enfermedades que se estuvieron estudiando. Últimamente se están haciendo otras formulaciones, no está todavía comercial, a nivel foliar para controlar oidio. Os pongo calabacín porque las primeras pruebas las hemos tenido ahí en calabacín y nada, pues seguramente vendremos ahora cuando empiece la fresa a hacer pruebas aquí con la fresa. En el oidio teníamos un control que no se había echado nada, lógicamente a los 25 días estaba totalmente ocupado el espacio por oidio. Se aplicó un producto comercial ecológico que hizo su función,
pero no llegó, lo podéis ver aquí en la gráfica, no llegó a terminar tampoco la enfermedad. Y con Rizoprine, la nueva formulación vía foliar, no es el mismo producto de vía radicular, es otro vía foliar, aunque mantiene la cepa, pues se consiguió prácticamente mermar toda la ocupación de oidio. O sea, prácticamente siempre queda algo, ¿no? Pero prácticamente podéis ver la gran diferencia, ¿no?, entre ellas. Y a modo de resumen, ya os dije que iba a ser un poco escueto, porque prácticamente casi toda la parte teórica ya nos la comentó Pedro. Vemos que de los 3 problemas principales que hay, de que tenemos suelos inertes, suelos que necesitamos activar, Bactron es el ideal para regenerar suelos. Cuando después de regenerar suelos necesitamos activar las raíces, Rutplugrin, enraizante y potenciador vegetativo. Y por último, si queremos ayudar a la planta a que capte otros nutrientes y inhibir patógenos, Rizoprine, el tercer producto que he explicado, sería el producto a utilizar. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, porque ya te digo que es prácticamente lo que ha comentado Pedro, pero creo que queda mucho por hacer respecto a la microbiología del suelo. No tenemos constancia de la necesidad de crear fertilidad. Nosotros en Belsan estamos muy metidos en el tema de ecológico. Cada 2 años hacemos un simposio en Almería, ¿no?, a los que asisten 600, 700 personas, técnicos, agricultores. Estamos muy vinculados y vemos en todos los simposios que hemos hecho, ya hemos hecho 3, hacemos mucha incidencia en la necesidad de la fertilidad, porque al final nos van a quitar un montón de cosas, de materia activa, nos van a quitar cosas que actualmente se están utilizando y vamos a ir a la tierra, tenemos que tener la tierra preparada, ¿no? La microbiología es súper importante.